Todos podemos cantar ahí en sus casas. Díselo, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Kadosh, Kadosh, Kadosh. El Señor, Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Díselo, Kadosh, Kadosh. Kadosh, Kadosh, Kadosh. El Señor, Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Díselo una vez más, Kadosh, Kadosh. Kadosh, Kadosh, el Señor, Dios poderoso, que fue, quien es y quién vendrá. Elohai, mi Dios, el gran yo soy, Rey del cielo, Hijo de Dios, el Cordero y el León que ha de venir, que ha de venir, que ha de venir, que ha de venir, que ha de venir. Amén. Qué bendición poder escuchar esa alabanza, recordarnos que el Eterno es 3 veces Kadosh. Y como decimos, en el nombre del Eterno, Yud-He-Vav-Kei, está implícito justamente esa palabra, el que es, el que era y el que vendrá. De alguna manera esas son las siglas del nombre Yud-He-Vav-Kei. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan que mencionábamos la clase antepasada? Que las letras del tetragramatón del nombre del Eterno justamente nos revelan eso, el que es, el que era y el que ha de venir. Esto simplemente para comprender un poquito ese mismo versículo y justamente también comprender a lo que vamos a aprender el día de hoy. Le doy a todos mis hermanos, los que ya están conectados, bienvenidos. Vamos a orar, vamos a ponernos en las benditas manos de Akadosh Baruj Hu, que Él sea el que nos dirija con su rúa, que ponga en mí palabras conforme a su corazón, conforme al entendimiento de Él y no conforme a mi entendimiento. Así que vamos a pedirle al Eterno que así sea. Ahí donde ustedes están, acompáñenme, por favor, a hacer esta oración. Abba, te damos muchas gracias nuevamente por permitirnos esta reunión. Que tú seas hoy en medio de nosotros. No eres un invitado, tú eres el anfitrión. Aunque allí en la plataforma yo me pude dar cuenta que aparezco como el anfitrión de esta reunión, pero esa es una equivocación. Esa es una equivocación. Yo no soy el anfitrión, sino que tú eres. Tú eres el anfitrión de esta reunión. Tú eres el que nos estás dando la bienvenida. Tú eres el que nos estás recibiendo. Tú eres el que vas a hablar a nuestros corazones. Simplemente nosotros queremos ser vasos e instrumentos en tus benditas manos. Que nosotros seamos los portavoces de tu palabra. Ayúdame, Adonai. Dame de tus palabras, dame de tu ruaj para ser impulsado por él y hablar conforme a tus palabras. Vamos a tocar temas complicados tal vez en este discipulado y este tema es uno de ellos. Considero que es un tema a veces difícil de digerir, que en lo personal lo analicé mucho, lo estudié mucho, lo mastiqué mucho, Adonai, y no pretendo que muchos de mis hermanos lo comprendan en una hora de clase, sino que tu ruaj nos permita a todos irlo comprendiendo poco a poco, conforme tú nos vayas abriendo el panorama. O tal vez ellos lo puedan comprender mucho más fácil que yo. A lo mejor yo fui torpe en la comprensión porque yo luchaba, porque yo batallaba, porque mi teología a veces no me permitía comprender las cosas o tener el panorama más claro. Pero si mis hermanos lo comprenden en esta primera clase, Baruch Hashem, es porque tú nos estás dando el entendimiento, porque esto no depende de quién es más sabio, de quién es más entendido, porque esto no depende de eso, depende de a quien tú lo quieras revelar. Porque no es del que quiere ni del que corre, sino de el Eterno que tiene misericordia. Tú tienes misericordia de nosotros. Y aún estas cosas que son reveladas, tal vez las hayas escondido de los sabios y de los entendidos para avergonzarlos. Y las has revelado a tus pequeñitos, a los pequeñitos. Gracias porque nos has considerado como pequeños, tus pequeños, Adonai.
Y en esta hora queremos simplemente compartir lo que tú nos has revelado. Dispón nuestros corazones, todos mis hermanos que están reunidos, abre su entendimiento y su comprensión, su corazón, para recibir tu palabra. En el nombre de Yeshua, HaMashiach, amén y amén. Bien, vamos a empezar y quiero primeramente recapitular. Voy a tratar de sintetizar lo más breve posible lo de la clase pasada, aunque ya quedó grabada, está allí para que la puedan repasar también, pero para mis hermanos de recién ingreso también voy a aprovechar para poder entrar o introducirme en esta segunda sesión. ¿De acuerdo? Dejamos bien en claro, primeramente, que el Eterno, Kadosh Baruj Hu, es invisible, tal cual, así lo dice la Escritura. Dice la Escritura, y pudimos ver varias citas bíblicas que ustedes apuntaron, que nos hace saber que al Eterno nadie le ha visto jamás, nadie le ha podido ver jamás, nadie. Entonces, como nadie le ha podido ver jamás, ¿en qué sentido? En el sentido de cómo Él es, tal cual es Él. En ese sentido, en esencia, nadie le ha podido ver jamás. Es invisible, Él es Ruach, no tiene, por lo tanto, hemos dicho, una figura humana. No tiene una figura humana. No podemos decir que el Eterno tiene una cabeza como la nuestra, unas manos como las nuestras, unos pies como los nuestros o extremidades como los nuestros, porque Él no está limitado al tiempo y al espacio. Él se encuentra fuera del tiempo y del espacio. Él es infinito. Y mencionábamos primera de Timoteo 6:16, que dice, porque Él habita en luz inaccesible. Él habita en luz inaccesible. Pero cuando el texto dice que Él habita en luz inaccesible, no quiere decir que una luz lo está envolviendo a Él, porque volvemos a lo mismo. Si una luz lo envuelve a Él, entonces quiere decir que Él está limitado. Él está en medio de una luz. Él no está en medio de la luz. Cuando el texto dice Él habita en luz inaccesible, es para hacernos saber que Él es la luz inaccesible. ¿De acuerdo? Él es la luz inaccesible. Él es una luz completa. Y no está limitado a una silueta. No está limitado a una silueta. Como nosotros a lo mejor nos imaginábamos a alguien, ¿verdad? A un anciano con barba, no sé, con un bastón. Quizás eso era como que la imaginación de que Él es el Padre. No, Él lo llena todo. Él es infinito. No está limitado a una silueta. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si Él es una luz infinita, dijimos que en hebreo se dice Or Ein Sof. ¿Se acuerdan? Les proporcioné algunas diapositivas donde escribía esa palabra Or Ein Sof, o esa luz tampoco tiene comienzo. Por lo tanto, como no tiene final, tampoco tiene comienzo. Eso significa lo infinito de Elohim. No tiene comienzo, no tiene final. ¿Se dan cuenta lo complicado que es tratar de comprender toda la naturaleza divina, porque nos estamos metiendo a terrenos que, entre comillas, no nos corresponden? ¿Por qué? Porque nosotros somos seres finitos tratando de comprender lo infinito de Elohim, ¿cierto? No tiene comienzo, no tiene final, no está en el tiempo, no está en el espacio, ¿de acuerdo? Él lo llena todo. Dijimos que Él es una luz infinita. Por lo tanto, cuando la Biblia nos habla de que Él tiene unas manos, de que Él tiene unos ojos, de que Él tiene unos pies, como cuando dice los ojos de Elohim me miran, están mirando a los buenos y a los malos, ¿se acuerdan? Recalcamos esas citas bíblicas. O el brazo extendido de Elohim, la mano poderosa de Elohim, su oído se inclina a mí, cuando dice todas esas, o inclina tu oído hacia mí, todas esas expresiones dijimos que son antropomorfismos. ¿Se acuerdan? Yo espero que lo hayan anotado. Es un lenguaje antropomórfico. ¿Qué es esto? ¿Qué son los antropomorfismos? Es un lenguaje ilustrativo para hacer referencia o darle figura de hombre al que no la tiene. Cuando decimos los ojos de Adonai, es para referirnos a que Él nos puede mirar. Su brazo extendido es porque nos estamos dando referencia a su poder. ¿De acuerdo? Inclina su oído hacia mí. No es que tenga unos oídos como los nuestros, unas orejas como las nuestras, sino que Él nos puede escuchar, Él nos puede oír.
pretendo decir es de que Akadosh Baruj Hu no necesita de un cuerpo físico, ni de extremidades, ni de órganos para poder mirar, escuchar, ver, sentir, etc. ¿De acuerdo? Entonces son lenguajes antropomórficos. Eso es lo que pudimos contemplar. Él lo llena todo. Como Él lo llena todo, dijimos, cuando Él decide crear, ¿dónde lo va a poner? ¿Dónde va a poner su creación? Si Él lo llena todo, es una luz inaccesible. No puede crear algo en sí mismo porque es una luz inaccesible. Nadie puede soportar esa luz. Nada ni nadie, ningún artefacto, ningún objeto creado por Él mismo puede soportar esa luz. Por eso es inaccesible, es impenetrable. Por eso es que nadie le ha podido ver jamás. Porque es una luz infinita que cualquier cuerpo en ese momento quedaría completamente desintegrado o absorbido por esa luz infinita, por el Ein Sof. Entonces, no puede crear algo al lado de él o fuera porque nada hay fuera de él, dijimos. No puede crearlo al lado porque no hay nada al lado. No puede crearlo enfrente de él porque no hay nada enfrente de él. Y no puede crearlo atrás de él porque no hay nada enfrente de él. ¿Por qué? Porque él lo llena todo. Entonces, el misterio de la creación, dijimos, empieza con el Tzimtzum. ¿Se acuerdan la expresión Tzimtzum? ¿Qué es el Tzimtzum? El Tzimtzum es la contracción. Lo que hace Akadosh Baruj Hu es un despliegue de sí mismo en un atributo que se llama bondad y misericordia y humildad. Ejerce un Tzimtzum, que es el despliegue de sí mismo. Se retira por un momento en un espacio provocando justamente un espacio vacío. Lo puedo representar como una esfera. Eso me hace pensar, ¿no? Como una esfera. En ese espacio vacío, dijimos, ¿se acuerdan de todas las diapositivas? Bueno, de la ilustración que les presenté. Provoca un espacio vacío y ahí dentro de ese espacio vacío va a colocar toda su creación. Pero para poder colocar toda su creación, Él se va a introducir al mismo espacio vacío, al Reshimó. Pero al introducirse al Reshimó, se va a introducir, Reshimó es espacio vacío. Al introducirse, ¿qué va a pasar? Se tiene que introducir de forma administrada. ¿Se acuerdan que lo dijimos? De forma administrada. No se puede introducir de manera completa porque desaparece el Reshimó. Desaparece el espacio vacío, nuevamente lo llena todo. Entonces necesita introducirse con un resplandor de toda la gloria que hay en el Ein Sof, en la luz infinita, en lo que consideramos como el Padre, lo que consideramos como el Abacados, todo lo que consideramos como el 3 veces santo, el Yud He Vav Kei, todo esa es la luz infinita de Elohim. Él habita en esa luz inaccesible. Toda esa gloria y todos esos rasgos que están allí en movimiento, ¿se acuerdan que dijimos? En toda esa gloria va a haber un resplandor de gloria que se introduzca al Reshimó, un resplandor. Para que suceda ese evento o ese efecto de introducción del Ein Sof al Reshimó, ¿qué método ocupó? ¿Se acuerdan? ¿Qué método ocupó el Eterno? ¿Estudiaron sus diapositivas? ¿Estudiaron las imágenes? Atzilut. Amén, amén. Mi hermana Pau ha contestado correctamente. El método para introducirse es el Atzilut. El método es Atzilut. ¿Qué significa Atzilut en hebreo? Emanación. Algo que emana él. Es del Ein Sof, es de la luz infinita introduciéndose, emanando. ¿Ok? No está separado, se está introduciendo un resplandor. Algunos sugieren de que es un rayo de luz, de que es una introducción, es una luz, un resplandor, como un destello. ¿De acuerdo? Sin embargo, aquí está mi sugerencia, aquí está lo que yo propongo y lo que yo interpreto y lo que yo entiendo. Y lo entiendo no porque a mí se me ocurre que es así, no. Lo entiendo porque yo leo en las escrituras que después todo eso cuadra, que tiene un fundamento bíblico. ¿Cuál es ese? De que esa luz que se introdujo no simplemente fue una luz abrupta, como cuando un faro se enciende y ya ¿cómo se dice? Te encandila la luz. No, no era una luz solamente abrupta o un destello de luz solamente. Era un ser
de luz, un ser de luz, ¿se acuerdan? Y cuando digo ser de luz, me estoy refiriendo a que este ser de luz ya tenía extremidades como las de un ser humano. No era un ser humano porque obviamente el ser humano todavía no existía en el principio de los principios. Entonces, en ese principio de principios, no existía todavía el ser humano, el hombre, nada de eso. Es más, no había nada creado, no había nada, era un espacio vacío y simplemente el Ein Sof se estaba introduciendo mediante una emanación al mismo espacio que él había provocado. Y ese ahora sí tenía extremidades, una cabeza, unas manos, unos pies, y todo lo que iba a ser creado dentro del Reshimó, dentro del espacio vacío, podrían en determinado momento ver a aquel que los creó. ¿Ok? Ahora sí ellos ya podían mirarle, obviamente los que están cerca de él, ¿cierto? Ahora, ¿qué fue lo primero que empezó a crear? Creo yo que lo primero, bueno, empezó a crear todas las dimensiones que hay en el Reshimó, porque en el Reshimó hay diversas dimensiones, hay dimensiones celestes y hay dimensiones profundas, ¿de acuerdo? Dimensiones profundas, y después lo vamos a ver. Yo creo que ahorita vamos a llegar a eso, y esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Hay dimensiones celestes, Shamaim, hay diferentes Shamaim. Hay una enseñanza que titulé Orando al Dios de los Shamaim. Pueden escucharla para poder entender un poquito esas dimensiones, ¿ok? Dimensiones celestes. Pero estas son las dimensiones de arriba y hay dimensiones de abajo. Estas son las dimensiones profundas y ahorita las vamos a explicar, ¿eh? Ahora, él creó todas estas dimensiones dentro del espacio del Reshimó. Y en cada dimensión, en cada bóveda, él va a crear cuerpos que soporten esa dimensión. O habrá cuerpos que puedan soportar varias dimensiones que él mismo creó. Por ejemplo, ángeles que tienen un rango mucho más alto, que pueden estar cerca de él, creo yo que pueden trasladarse por todas las dimensiones. Pero hay cuerpos que se van acercando a las dimensiones profundas que ya no pueden, ellos no pueden transportarse a las dimensiones que están más cerca de él. Bueno, eso es un poquito más enredoso, pero espero que me esté dando a entender. ¿De acuerdo? Él empieza a crear dimensiones primero, antes de crear todos los cuerpos que él iba a crear. Creo yo que él empieza a crear primero su habitación, que es el trono, su trono, donde él se va a sentar, donde él va a gobernar y reinar justamente como el rey de los reyes. Él es coronado ahí en ese momento y se establece un trono. Por lo tanto, si él establece un trono, crea por lo tanto a los 4 seres vivientes. Creo yo que lo primero que fue creado es su trono y los 4 seres vivientes. Mencionamos los 4 seres vivientes porque los 4 seres vivientes son parte del trono. No solamente están sosteniendo el trono. La Biblia nos habla, Ezequiel nos habla de que son parte, están adheridos a ese trono. ¿De acuerdo? Que es un trono, entonces podemos pensar que es una silla. Sin embargo, Ezequiel, cuando describe la silla o el trono de Elohim, lo describe como un carro. Porque él no dice, y las 4 patas eran 4 seres vivientes. Él no habla de 4 pilares, sino él habla de 4 ruedas, como las de un carro. Es decir, él vio algo que se transportaba, un carro de luz, de hecho, dice, y a alguien allí, sentado, ¿de acuerdo? En el trono. Pero los 4 seres vivientes son los que lo transportan, lo van moviendo en 4 direcciones, en 4 esquinas. ¿De acuerdo? Como un carro. Por eso él ve y dice, ve un carro. Ezequiel tenía en la mente carruajes, ¿no? Y entonces él ve 4 ruedas, mejor dicho, 4 seres vivientes como que lo van transportando como si fueran un carro. O sea, quiere decir que es un trono que se desplaza, ¿ok? Que caminan. De hecho, dice que los seres vivientes, cada vez que avanzan, siempre lo hacen hacia adelante, aunque tenga el efecto de que van para atrás, en realidad no van para atrás porque dice, tienen rostros por todos lados, que cuando caminan nunca van para atrás, dice Ezequiel, no tienen espalda, por lo tanto cada paso que dan es hacia adelante, aunque tú lo veas que va para allá, va para adelante, aunque tú lo veas para acá, va para adelante, aunque tú veas que va para allá, va para adelante, aunque tú veas para acá, siempre lo verás que avanza, eso es una bonita enseñanza.
ya quiero predicar, ¿no? De que siempre, cada paso que demos hay que hacerlo para adelante, nunca para atrás. Pero eso es lo que están representando los 4 animales, que siempre que avanzan, están avanzando, no tienen espalda. Bueno, eso es lo que describe Ezequiel. Dice que es un carro, ¿ok? Pero Yohanan no lo ve desplazándose cuando escribe el Apocalipsis. Él lo ve estático. Vi un trono y a uno sentado en el trono, ¿verdad? Dicho sea de paso, dice la escritura, vi a un trono y a uno sentado. No dice vi un trono gigante y a 3 sentados o a 2 sentados. No dice vi a 3 tronos y 3 sentados o vi 2 tronos y 2 sentados. No, vi un solo trono y a uno sentado, el cual le decían los 4 seres vivientes que estaban ahí sosteniendo el trono, le decían Kadosh, Kadosh, Kadosh. Es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Yo creo que mi hermano Dani empezó con esa alabanza porque el Eterno le inspiró a que empezara con esa alabanza. Es él, uno sentado. Entonces no hay 3, no hay 2, no hay 1, no hay varios, hay uno solamente. ¿Sale? Ahora, lo que le digo es, Yohanan ve como un trono, no lo describe como un carro, lo describe como una silla estática. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es carro o es silla? Ezequiel dice que era un carro, como de fuego, como de luz, que se transportaba, que se movía, porque a él llegó, ¿cierto? Él lo vio. Pero Yohanan fue allá, fue en espíritu. Le dijeron, ven, sube acá, yo te mostraré todas las cosas que van a suceder. Apocalipsis capítulo 4. Al instante estaba yo, dice Yohanan, en espíritu, y vio a estos 4 seres vivientes que estaban sosteniendo el trono como una silla, un trono. Entonces, ¿es trono o es carro? Creo yo que es las 2 cosas. Cuando está estacionado, cuando está fijo, es un trono, pero cuando se desplaza y él quiere ir de un lado a otro, de un lugar en su carro, va en su carro. Alguien dice, ay, el hermano sí le está hablando que Dios tiene un carro. Dios tiene un carro, pero no es porque yo me lo inventé, es porque lo dice la escritura. ¿De acuerdo? El Eterno tiene un carro de fuego. Hay carros de fuego. ¿Por qué creen que también Elías fue arrebatado en qué? En carros de fuego. ¿De acuerdo? Entonces no nos estamos inventando cosas aquí, sacando de la manga, nada. Todo es de acuerdo a las escrituras. Amén. Bueno, entonces, creo yo que es creado esto. Es creado primero esto y después empieza a crear más ángeles, reinos, reyes, tal vez los 24 ancianos, porque yo no considero, yo he escuchado una postura de que son resucitados. Yo no guardo mi respeto para los maestros que digan que los 24 ancianos son resucitados, ¿cómo se dice? Que Yeshua se los llevó, ¿no? Cuando los resucitó, no, eso es respeto, no creo que eso sea. Creo que ya estaban en ese momento, en un momento de la creación, los creó, los 24 ancianos. Porque luego dice que tienen coronas, quiere decir que ya fueron coronados, son reyes, y si son reyes es que tienen reinos, y si tienen reinos es porque tal vez conquistaron reinos, o simplemente fueron heredados esos reinos, tal vez. Hay muchos reinos, ¿se acuerdan que Pablo dice cosas, todo fue creado por él y para él, reinos, cosas visibles e invisibles, huestes celestiales, todo, hay muchísimas dimensiones en los cielos que nosotros nos sorprenderíamos al verlas. Hay muchas cosas, hay muchas dimensiones, hay reinos, dimensiones, lugares, hay arcángeles, hay serafines, hay querubines, hay ángeles, hay seres vivientes, hay reyes, hay muchas cosas. Antes de esta creación, antes de nuestra dimensión, antes de que el Eterno creara nuestra bóveda celestial, nuestra bóveda, cuando digo bóveda celestial es decir, nuestros cielos y nuestra tierra, Él empezó a crear todas esas cosas y llegó después a lo nuestro, ¿verdad? Y ya empieza a narrar Génesis 1.1. Génesis 1.1 es después de que Él creó todas esas cosas. Cuando dice en el principio creó Elohim los cielos y la tierra, claro está que se está refiriendo a estos cielos y a esta tierra, el principio de estos cielos y de esta tierra, pero ya había otros principios, ¿verdad? Entonces,
empezó a crear todas las cosas. Cuando él creó a los 4 seres vivientes, lo pudieron ver. Y pudieron decirle, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Y lo pudieron ver coronado, y lo pudieron ver, y se sentían privilegiados de llevarlo, de trasladarlo. ¿De acuerdo? Y entonces él empieza a crear las cosas, y mencionamos, por eso es que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Se acuerdan? Porque entonces Elohim ya tenía una imagen y una semejanza. Por eso podemos pensar que ahí surgió, mejor dicho, el concepto, la imagen del Dios invisible. Dios es invisible. Elohim nadie le puede ver en su esencia natural, como es Él, como la luz infinita, como el Ein Sof, jamás le vamos a ver. Jamás, jamás, nadie le ha podido ver jamás. Cuando Él es emanado, cuando Él emana un resplandor de su gloria y lo introduce al Reshimó, entonces todos los seres creados dentro del Reshimó ya le podrán ver. Entonces al que pueden ver es la imagen del Dios invisible, el que está en el Ein Sof. Pero aquí lo puedo ver porque es una sefirá. ¿Cómo se dice gloria en hebreo? Ya les dije, sefirá. Cuando dice, Él es el resplandor de su gloria. ¿Se acuerdan que vimos una cita hace 8 días? Que Yeshua es el resplandor de su gloria. Es una sefirá, una emanación. Y ya les adelanté, Él es Yeshua. Pero también se le conoció como el Sarapanim, el rostro, el que ahora tiene rostro. Elohim, el Ein Sof no tiene rostro, no tiene cabeza, pero el Ben Elohim ya tiene cabeza. Ya es el príncipe del rostro, el Sarapanim. También el Ben Elohim, el Memra. ¿Por qué el Memra o el ángel? Se conocía como el ángel de la palabra, porque él es el que hablaba y las cosas sucedían, las cosas se hacían. Por lo tanto, cuando vemos en Génesis, Elohim creó y dijo Elohim, Vayomer Elohim, Vayomer Elohim, Vayomer Elohim. Siempre vamos a ver esa expresión. 10 veces vamos a encontrar la expresión Vayomer Elohim, Vayomer Elohim. Y dijo, se traduce en las Biblias Reina Valera, y dijo Dios, hágase. Y dijo Dios, ¿quién está hablando? Dios. Ahí dice que Elohim. Y nuestra mente inmediatamente piensa, el Padre. Sí, pues sí, Elohim. Pero después la revelación de lo que leímos en Colosenses, que dice que Yeshua creó todas las cosas y que por Él fueron creadas todas las cosas, en Él y por Él y para Él, y que en Él subsisten y fueron creadas. ¿Cómo? Entonces, ¿quién creó las cosas? ¿El Padre o el Hijo? Y entonces siempre como que vemos dos, pero pongamos mucha atención. Ok, hay dos. Uno es el Ein Sof, claro, y el resplandor de su gloria, aquí está, ¿de acuerdo? Pero no están separados. Nunca están separados porque Él es resplandor de su gloria. Entiéndase, una sefirá, una emanación. Por eso es que ahora Él va a decidir morar o habitar en un cuerpo humano. Y ahorita vamos a ir entonces, ahora sí en materia, al misterio de la encarnación. Pero en todo el Antiguo Testamento, como se le llamaba, en todo el Tanaj, vamos a ver expresiones como, y Elohim descendió a la tierra. Descendamos ahora, le dijo a los ángeles, y confundamos las lenguas de estos hombres que están construyendo la torre. Pero dijo, descendamos. ¿Cómo Elohim puede descender? Si Elohim no es una luz infinita, ¿quién está hablando? El resplandor de su gloria, el ángel de la palabra, el que ahora sí tiene un rostro, el que puede hablar, el que lo pueden mirar, y habla con los ángeles y les dice, descendamos ahora, descendamos. Y descendió y confundió sus lenguas. Descendamos y vayamos a ver a Abraham. Y fue y visitó a Abraham. ¿Cómo lo visitó? En un cuerpo angelical, como el ángel de la palabra. Por eso es que cuando Abraham lo ve, dice Adonai. Ahí en el texto hebreo se traduce en las Biblias, mi Señor, le dijo, mi Señor. Abraham le dijo al ángel que se iba acercando, a él,
De repente pensó que eran forasteros, pensó que eran forasteros, hombres que iban pasando, pero cuando lo ve, corre hacia él y dice Adonai. No le dijo Adón solamente, le dijo Adonai. ¿Por qué le dijo Adonai? Porque lo conocía, porque sabía quién era. Pero se presentó como si fuese un ser humano, comió con él como un ser humano, pero era un ángel. El ángel de luz, el ángel de la palabra, el Sarapanim, pero simplemente fue una visitación. Estas eran manifestaciones de Elohim, de la imagen del Dios invisible que estaba en el trono. Ahora se presentaba con Abraham. Se presentaba con Abraham. Y se presentaba con aquellos que él decidía hablar. Y tomaba una figura como él quería tomarla. Pero ahora llegamos, profetizado de que una virgen, ¿de acuerdo? Una virgen iba a concebir. En el judaísmo, y los que tratan de negar forzosamente que esto sucedió de un milagro virginal, tratan de destruir esta, dicen, no, el texto de Isaías no dice virgen, dice alma, no dice betulá. Y dice, y una doncella alma concebirá. No dice virgen, no dice virgen. Así que quítense esa teología de que es la virgen y que la virgen... No, eso lo tratan de decir para, obviamente, descreditar y después armar otra teología y decir que Miriam, la madre de Yeshua, no era virgen cuando concibió a Yeshua. Sin embargo, dice la palabra muchacha o doncella. Perdón, pero una doncella, una jovencita, si es alma, si es pura, por lo tanto es virgen. Y el texto de la Brit Hadashah nos dice justamente que solamente estaba comprometida, todavía no estaba casada, por lo tanto era una virgen. ¿Cuál es el problema? Entonces, por eso es que también ahora la Brit Hadashah habla de una betulá. Entonces, creo yo, para empezar claros de que Miriam, la madre de Yeshua, sí era virgen cuando nació Yeshua. Ya después dejó de ser virgen en el aspecto sexual, dejó de ser virgen ya después de que conoció a su esposo, ¿cierto? A Yosef. Pero ya después de que nació Yeshua. Sin embargo, ¿cómo fue concebido Yeshua? En algún video yo puse y expuse, y creo que hoy es el momento en que yo voy a explicarlo de forma detallada. En ese video duré 20 minutos, creo. En 20 minutos es imposible explicar todo ese asunto. La propuesta que yo, es una propuesta porque estoy interpretando y creo que casa y cuadra con lo que dicen las escrituras. Que Yosef sí es padre biológico de Yeshua. Y es ahí donde uno dice, ¿cómo? Si es virgen. Cuando uno dice eso, aquí se crean varios conflictos. Primer punto, dice la escritura que el nacimiento de Yeshua fue obra del Espíritu Santo, ¿cierto o no? Fue obra del Ruach HaKodesh. Así dice la escritura, obra del Ruach HaKodesh. ¿Estamos ciertos en eso? Entonces, si fue obra del Ruach HaKodesh, entonces hablemos claros. Ya empezamos a hablar un poquito más abiertos y claros, al fin que este grupo de reunión creo que todos somos maduros. Hay confianza. La pregunta es, ¿Yeshua era hombre? ¿Naturaleza humana 100% hombre? ¿O había en su naturaleza física algo extraño, algo raro? ¿O realmente él, sus cuerpos, sus huesos, era 100% hombre? Dice mi hermana que sí. Bueno, su esposo se llama Jorge, ¿verdad? Porque tiene el nombre de Jorge. Quería decir su nombre. Entonces, sí, claro que sí. Era hombre. Todos nosotros, para ser concebidos naturalmente, en algún momento dado fuimos un espermatozoide. Todos fuimos un esperma. El esperma es la semilla para que fuera depositado en un óvulo. El óvulo es lo que recibe al esperma. Está el óvulo y está el esperma. Cuando se unen,
se produce la concepción, ¿cierto? La pregunta es, ¿de dónde salió el esperma? ¿Quién puso el espermatozoide? Y mucha gente, el Espíritu Santo, ¡alto! El Espíritu Santo emana o despide un espermatozoide. Y hay quienes dicen, sí, él puede crear cosas de la nada y él puede crear todo. Sí, correcto, él puede crear cosas de la nada y toda la creación de alguna manera fue creado de la nada. Sin embargo, él tiene una palabra y él establece sus principios y sus leyes. El mundo está regido por leyes. Desde que él empezó la creación se echan de ver cuáles son sus leyes. Le dijo al varón, tú te vas a multiplicar, vas a crecer. Te vas a multiplicar. Y entonces puso en su cuerpo la capacidad de despedir una semilla o semen que conlleva su genética. Y todos los rasgos genéticos que hay en el ser humano son despedidos en el esperma. Y cuando se deposita en el óvulo, ese código genético unido al óvulo empiezan a formar un ser humano. Hay una semilla. ¿De acuerdo? Entonces, si decimos que el Ruach HaKodesh despidió ese espermatozoide, estamos hablando de un esperma cósmico. Y por lo tanto, cuando el bebé se fue, ¿se dice feto? No quiero faltar al respeto, si es que esa palabra es correcta. Cuando el embrión, mejor dicho, el embrión fue formándose, entonces entonces, ¿qué era esa naturaleza? El óvulo aporta, ojo, el óvulo aporta 23 cromosomas. El espermatozoide aporta 23 cromosomas. Por eso ¿dónde estaba la genética humana? Si el que dice, no, fue obra del Ruach HaKodesh, Joseph no tuvo nada que ver. En esta concepción, Joseph no, es el padre putativo. Es el padre, ¿cómo se le dice? Postizo. Joseph es postizo, ahí está, nada más, tú, padre adoptivo. Si solamente es así, entonces quiere decir que había un semidios. Una parte humana, 23 cromosomas y otras 23 cromosomas de una semilla divina y se fusionó y creó un cuerpo como los semidioses. Espero que se esté captando ese asunto. 23 cromosomas y 23. ¿De dónde salió ese esperma? ¿De dónde salió ese esperma? Entonces ahí está lo complicado del asunto. El decir que solamente es el Espíritu Santo el que visitó a María y puso el esperma, ¿cómo lo puso? Entonces, Joseph no tuvo participación. ¡Pum! Toda la doctrina, todo se cae, hermano. Toda la doctrina se cae, toda. Del mesianismo de Yeshua se cae todo. ¿Qué dice Romanos 1, del 1 al 4? ¿Quién dice yo? Ya, mi hermana Pau. Adelante, mi hermana Pau. Bueno, muy bien. Pablo, siervo de Yeshua HaMashiach, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio del Elohim, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Adón Yeshua HaMashiach, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Elohim con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Amén. ¿Se dan cuenta? Linaje. Si ustedes investigan la palabra linaje en hebreo, es será y quiere decir semen. Si ustedes investigan la palabra linaje en griego, es esperma, de donde proviene la palabra espermatozoide. Linaje de David según la carne. La carne. Entonces, y eso es lo que quiero que pongamos mucha atención. Yeshua es linaje de David según la carne. En el cuerpo de Yeshua, carnalmente hablando, él era descendiente de David. Esperma de David. Miriam no aportó ningún esperma. Entendamos que cuando la Biblia habla de la genealogía de Yeshua en Lucas capítulo 3 y en Mateo capítulo 1, nos habla de dos genealogías diferentes. Mucha gente piensa que se está refiriendo a la misma genealogía, pero si tratas de empatarlas,
¿Alguien ha hecho el ejercicio de tratar de empatar las dos genealogías? Voy a ver aquí en la galería, los que tengan activada su camarita. ¿Quién ha hecho el ejercicio de empatar las dos genealogías? Lucas 3 y Mateo 1. ¿Alguien ha tratado de... A ver, ¿qué dicen? ¿Nadie? Por ahí, alguien que diga así, yo, ¿no? Yo sí me acuerdo, hermano Uzi. Ajá. De hecho, fue allá en Cuautla y sí, hay un descontrol en las dos posturas, bueno, las dos Escrituras. escrituras. Cierto. ¿Te das cuenta? Has tratado de empatarlas y no cuadran. Llegan hasta David y ahí se separan las dos genealogías. Se separan completamente. Sin embargo, Lucas, siendo un investigador, porque él se puso a investigar, él dice, el que se creía que era su padre. O sea que sí, él sabía que él era su padre. Y empieza a decir, Joseph, hijo, y empieza a hablar. ¿Les parece si vemos la cita para que no empecemos a hablar de nombres al aire? Espero que la alcancen a ver. Si ustedes, por favor, búsquenla en su Biblia. ¿Sale? Para que la puedan ver con mayor claridad. Porque luego dicen, hermanos, no se ve. Y ustedes ahí con su Biblia ahí en su librero adornadita, bien bonito, ahí cerrada. Amén, mi hermana. Perfecto, ahí tienen su Biblia. ¿Sale? Es más, les voy a poner en paralelo. Aquí se puede poner en paralelo. Miren, si ustedes usan esta forma, aquí está. Nos vamos a esta que ya utilizamos de Romanos y le vamos a poner Mateo 1. Ay, Mateo. Me lo reconoció, no importa, Mateo 1. Ok. Vamos a ver las comparaciones. Lucas. Yeshua es hijo de Joseph. Ahí está. Y Joseph es hijo de Elí. Ok. Aquí dice que Joseph, el padre de Yeshua, es hijo de Elí. Aquí Mateo dice que aquí dice Joseph, hijo de Jacob. ¿Cómo es posible? Si aquí me está diciendo que es hijo de Elí. ¿Y Elí de quién es hijo? Hijo de Matat. Pero aquí ya se descompone todo el asunto porque Jacob no es hijo de Matat, es de Matán. Ah, pero se parece. No, porque Matán es hijo de Eleazar y este Matat es hijo de Leví. Aquí está. Y luego Leví es hijo de Melqui. Y aquí Eleazar es hijo de Eliud. Y así nos vamos hasta dónde nos encontramos. Todo esto para no llegarle a hacerle todo el asunto largo. ¿Hasta dónde llegamos? Vamos a llegar a David. Este Joseph que dice aquí, de Mateo, llega hasta Salomón. ¿Se dan cuenta? Aquí está Salomón. ¿Salomón de quién es hijo? De David. Ah, entonces, Yeshua es hijo de David, correcto. Pero ¿por qué aquí dice Lucas que Joseph es hijo de Elí y aquí no aparece el nombre de Salomón? ¿Quién aparece? ¿Quién aparece? Vamos a ver, Obed, vos. Aquí está Natán. Natán, ¿hijo de quién es? Hijo de David. Entonces, David tuvo un hijo llamado Natán, ¿cierto? Y tuvo un hijo llamado Salomón. Por lo tanto, la genealogía de Yeshua para llegar a David por la línea de Joseph, según Lucas, es por el hijo de David llamado Natán. Aquí está. El hijo de David llamado Natán. Pero Mateo dice que este Joseph, que supuestamente es marido de Miriam, llegó por la línea, por el hijo de David, sí, pero Salomón. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasó? ¿Alguien lo había visto? ¿Alguien se había puesto a meditar en eso? Entonces, no es que esté mintiendo alguien, aquí tiene que haber una explicación y la explicación nos la da justamente el libro de Mateo. Mateo nos da de alguna manera la clave para poder comprender que no se están refiriendo a la misma genealogía, no se están refiriendo. Aquí está el secreto. El nacimiento de Yeshua Mashiach fue así. ¿Dónde fue? Ah, aquí está, 17. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Apunten eso. De Abraham hasta David son 14 generaciones. Tú las cuentas, te vas aquí y va, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y te van a dar 14. Correcto. Tienes razón, Mateo. Son 14. Ya conté y sí. Luego dice, de David, a ver, dejen quito esto. Desde David hasta la deportación de Babilonia son 14. Ok, yo voy a ver, aquí está la deportación de Babilonia. Ustedes van a contar desde aquí
hasta acá, 14. Y ustedes van a contar desde aquí hasta acá, 14. Y luego dice, y desde la deportación de Babilonia hasta Mashiach, 14. Ustedes van a contar, por lo tanto, desde aquí, deportación de Babilonia hasta Yeshua, cuenten, y no son 14. No son 14. ¿Qué está pasando? Oye, pero tú me estás diciendo que 14, 14 y 14. Falta una generación, a menos que esté mal traducido esta palabrita, marido. Marido. No es marido. No es marido. La palabra, la confusión que hay es que normalmente, tanto en el hebreo como en el griego, cuando se pasa de una palabra de marido a papá, cuando la mujer está soltera, bajo tutela o bajo la cobertura de quién está. ¿Quién es su tutor o quién es su autoridad? Su papá. Cuando se casa, deja esa cobertura y ahora se pone bajo la cobertura ¿de quién? De su esposo. Por eso cuando se hacen las bodas en el judaísmo y en la perspectiva ahora hebrea, el padre le pone el talit del yerno a su mujer. Les pone el talit como diciendo, yo ya dejo mi cobertura y se la delego ahora a mi yerno. ¿De acuerdo? Entonces, este es el conflicto de la palabra marido. El varón de Miriam. Ahí no está diciendo el marido, el esposo de Miriam, sino es el varón, el que estaba al frente de Miriam, el que era su papá. Cuando tú transformas esa palabra o quitas esta palabra de marido y le pones padre de Miriam, entonces ahora sí tienen las 14 generaciones. Por lo tanto, Mateo te está diciendo que Yeshua, por el lado materno, tiene los 23 cromosomas de David. Y por parte de Yosef, tiene los 23 cromosomas de David. Lucas sí está hablando de Yosef, el papá de Yeshua, sí está hablando. Ahora, 23 cromosomas y 23 cromosomas de Yosef y 23 cromosomas de Miriam forman a un ser humano, a un Ben Adam, a un hijo de hombre. ¿Cómo se le llamó a Yeshua? El hijo del hombre. Si él no tuviera genética humana, si fuera una mezcla de un gen o un esperma divino, un esperma cósmico o un esperma salido de la nada, entonces no tendría las 23 cromosomas de cada lado y no podría considerarse el Ben Adam, el hijo del hombre. Pero la Biblia reiteradamente a Yeshua le dicen el hijo del hombre, porque era 100% humano, con todas las necesidades y carencias y sentimientos de un ser humano. El cuerpo de Yeshua tenía toda la genética de David Amelech, toda. Por eso en el nombre de Adam está revelado justamente la descendencia de Adam a Mashiach. Desde el momento que Kadosh Baruj Hu creó al primer Adam, le puso por nombre Adam. Y Adam en hebreo se escribe Aleph, Dalet, Mem. Aleph, Dalet, Mem. La Aleph es la inicial del nombre de Adam, obviamente. La Dalet es la inicial del nombre David. Y la Mem es la inicial de la palabra Mashiach. Aleph, Adam, David, Mashiach. Es decir, que del primer hombre iba a salir Mashiach, pero haciendo una escala precisa y puntual en David Amelech. Yeshua, hijo de David, según la carne. Según la carne, ahí dice el texto, según la carne. No, pero es que cuando mucha gente piensa que cuando decimos que Yeshua tenía toda la genética humana, entonces dejó de ser Dios. ¿Cómo que dejó de ser Dios? O sea que la carne era Dios. El cuerpo era Dios. Entonces cuando crucificaron a Yeshua y se murió Dios. Estuvo muerto 3 días. Dios estuvo muerto 3 días. No. El Eterno no muere.
Por lo tanto, entendamos ya todo nuestro panorama que armamos. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el Sarapanim, está en los cielos, tiene una figura humana, ya la tiene. Y habla con los ángeles y desciende a la tierra y visita la tierra. Por eso es que ahora Juan 1, ¿qué dice Juan 1? A ver, creo que sí lo apunté, o mejor dicho, lo aparté. Sí, lo aparté, se los pongo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. No dice visitó. ¿Qué hacía antes en el Tanaj? Visitaba. El verbo estaba con y el verbo era Dios. Todo ese relajo que dice, por fin, Juan, ponte de acuerdo. ¿El verbo estaba con Dios o era Dios? Ya lo vimos. Estaba con, porque es la parte más cercana al Ein Sof, pero es Dios porque salió del Ein Sof. Punto. Pero son dos, como tú lo quieras ver, son dos o es uno de la misma esencia. ¿De acuerdo? Con la misma esencia. Ahora, ¿cómo va a él encarnarse? Porque dice se hizo carne. Él ocupó un cuerpo humano. En otras versiones les decía, dice se tabernaculizó. Ocupó un tabernáculo. Por eso Yohanan en el libro de Apocalipsis dice, viendo a Yeshua, he aquí el tabernáculo de Elohim con los hombres. El tabernáculo, es decir, ese cuerpo está recibiendo el resplandor de la gloria, la sefirá de Elohim, la primera emanación que surgió, se introdujo en ese cuerpo. El ser humano está constituido por espíritu, alma y cuerpo. Yeshua, para ser un 100% hombre, tenía un espíritu, una alma y un cuerpo. ¿Yeshua tenía un espíritu, alma y un cuerpo, sí o no? ¿O no? ¿O le faltaba una? Si era un 100% hombre, si era hombre y vino a la condición de hombre, no, es que le faltó el espíritu, no, entonces no era hombre. Pero constituido humanamente, espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué parte de estos tres elementos era Elohim? ¿Dónde estaba el Sarapanim? ¿En el cuerpo? No, porque el cuerpo, ¿quién lo aportó? ¿Quién lo proporcionó? ¿El cuerpo de dónde surgió? De Miriam y Joseph. 23 cromosomas y 23 cromosomas. Ahora, para los que dicen, no, fue solamente el Ruach HaKodesh. Ah, bueno. ¿Quién determinó el sexo de Yeshua? Yeshua fue varón. Ustedes saben que para que nuestro sexo se defina, la mujer aporta un cromosoma. Entre los 23 cromosomas aporta un cromosoma X. O siempre va a aportar cromosomas XX. ¿Verdad? Y el hombre aporta XY, X o Y. Algunos lo conocen. Y, X e Y. ¿De acuerdo? Cuando el varón aporta X, la mujer va a aportar siempre X. Como yo aporté X y mi esposa aportó X, ¿qué van a hacer? Niña. Los cromosomas van a determinar el sexo del varón. De la persona, perdón. Ahora, mi esposa aporta X y en esta ocasión yo aporto Y. ¿Qué van a hacer? Varón. Un niño. Yeshua fue un varón. ¿Por qué fue un varón? Porque tuvo que haber una aportación de un varón, un cromosoma Y. ¿Quién aportó ese cromosoma Y? Joseph, su padre, el cual es del linaje de David Amelech. Ahora, ¿cómo se hizo? Primeramente, ¿cómo se hizo esa operación? Porque dice, si fue obra del Espíritu Santo, claro que fue obra del Ruach HaKodesh. La obra quiere decir trabajo, no emanación del Ruach HaKodesh. Obra quiere decir trabajo. Obra del Ruach HaKodesh, la palabra obra, tradúcelo como trabajo. ¿O no es obra? Cuando dice no hagas obra alguna, ¿qué quiere decir? No hagas trabajo alguno. Obra del Espíritu Santo. Entiéndase, obra del Espíritu Santo. ¿En qué momento alguien pensó que obra del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo despidió un esperma? O que puso un esperma y dijo, varita mágica, parezca un esperma. No, claro que no. Estoy convencido de que el trabajo del Ruach HaKodesh fue tomar como una operación el esperma de Joseph y llevarlo al óvulo de Miriam.
Ay, ¿cómo cree que eso pudo haber pasado? Tiene más lógica, porque humanamente hasta los científicos lo han comprobado que es posible. Lo hacen hoy en día. Hoy en día se conoce la inseminación artificial. ¿Así se dice? ¿O inseminación? Inseminación artificial. ¿Qué quiere decir? Toman el esperma de un varón y lo introducen en el vientre de una mujer en un óvulo. Y nace y concibe. Lo hace el hombre. Ahí sí pregunto, ¿no lo puede hacer Elohim? Si no hay nada nuevo debajo del sol, nada nuevo hay debajo del sol. Los hombres hoy han inventado las cirugías, ¿cierto? Abren el cuerpo, saben que anestesiar el cuerpo es necesario antes de abrir para que la persona no sienta el dolor y no muera, no desfallezca, etcétera. Entonces abren, sacan algo, sacan tumores, sacan lo otro y después cierran, cosen. Hoy en día hasta con rayo láser para que no haya cicatriz. ¿Quién hizo la primera operación? ¿Quién abrió el costado del hombre? Y retiró ahí está. Él hizo una operación. Lo que los médicos después vinieron a descubrir que es posible. Y dice, y Adonai hizo caer sueño sobre Adán. ¿Qué quiere decir eso? Lo anestesió para que no sintiera el dolor. Eso mismo, ahora, obra del Ruach HaKodesh, lo que hace el ser humano hoy en día, toman espermas, incluso hasta fuera del vientre lo pueden, creo que in vitro se llama, ¿no? Algo así. Incluso pueden tomar el óvulo fuera, tomar el esperma fuera, lo conciben y lo meten después hasta en otro vientre. Es decir, un vientre prestado, pero es un óvulo de una mujer, un esperma de un hombre, lo juntan, conciben y lo mandan a otro vientre. Es impresionante lo que la ciencia, todo eso, ellos están jugando a ser Dios, ¿verdad? Están jugando a ser Dios. Bueno, lo descubrieron, pero ¿quién puso todas esas leyes de vida? El Eterno. Mi propuesta es que eso hizo a Kadosh Baruj Hu. Tomó y lo llevó para acá. Mi hermano Misael, no sé si tenga una aportación o una pregunta. Adelante, mi hermano Misael Portillo. Hola, buenas noches. Sí, más que nada es una pregunta, ¿no? Sería esta. El tratar de explicar las cosas, yo lo veo así, tal vez estamos buscando más un poco el sentido lógico o el sentido espiritual, porque por decir, me hace un poco de confusión, es tal vez como explicar la resurrección de Lázaro, ¿no? Tal vez intentarle darle una resolución lógica que tal vez pues estaba él durmiendo o tal vez él estaba, pues de cierta manera todavía no había muerto al 100% y pues Yeshua vino y tal vez él le dio el medicamento que hizo que se recuperara de esa enfermedad que ya estaba él pues inconsciente 3 días, un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Tal vez, no sé si está omitiendo hasta cierto punto la obra divina, ¿no? No sé si me explico. Entonces, mi pregunta sería esa, ¿no? Realmente sería, en este caso, sería buscar la razón más lógica respecto al nacimiento de Yeshua o confiar un poco más en que también pudiese haber sido sucedido algo, una obra sobrenatural mediante el Ruach HaKodesh. Sí. Entiendo lo que trata de decir mi hermano, pero vamos yo creo que, por supuesto que si el Ruach HaKodesh puede poner un esperma directo en el vientre, claro. Sin embargo, la parábola del sembrador. No, la parábola no, del trigo y la cizaña. Tiene que ver con semillas. Dice, un hombre tenía un campo, ¿ok? Y sembró trigo. Vino el malo, cuando el hombre se descuidó, vino el malo y sembró cizaña. ¿Quién sembró la cizaña? El malo. Escondida, pone la semilla. Y creció juntos el trigo y la cizaña. ¿Saben ustedes la historia de eso? Cuando leemos las parashot, Levítico 19, vemos las leyes, cuando leemos la Torá y conocemos la Torá, está prohibido mezclar semillas en el mismo campo. ¿Saben eso? Está prohibido mezclar semillas en la misma tierra. Tiene que haber un límite de separación. Si tú tienes una parcela grande, tienes un terreno grande, hectáreas, si vas a sembrar en un lado trigo y en otro cebada y luego después centeno y después vas a avena, vas a ir sembrando, tienes que poner una delimitación.
incluso alágicamente hay un metraje, decir, de aquí para acá no puedes sembrar. Esto es el límite, la separación entre un terreno y el otro. No puedes sembrar, aquí siembro en este mismo terreno, cebada y trigo. Está prohibido por la Torá. Está prohibido por la Torá. En ese mismo concepto, hagamos copy-paste y entendamos que Kadosh Baruj Hu puso esa ley. Él no puede quebrantar su propia ley. El mundo dijo, el mundo tiene una genética, y él puso, cuando creó el mundo, él puso una genética, él puso una semilla, y a esa semilla le puso el nombre de Adán. Todo ese linaje va a surgir de Adán. Si viene el malo y pone otra genética, que se conoce la genética de la serpiente, el trigo y la cizaña están creciendo juntos, es porque la otra semilla la puso el malo. Si viene a Kadosh Baruj Hu y pone otra semilla, está faltando a su palabra. ¿Está claro eso? Es decir, si a Kadosh Baruj Hu llega y dice, pongo mi semilla, ahora pongo 23 cromosomas de un Ruach HaKodesh, de cósmico, espiritual, lo que ustedes digan, está mezclando la semilla con la de Adán, con la 23 cromosomas de Adán que están en Miriam. Y ahora ponen otros, entonces eso se llama mezcla de semillas. No puede ser. Por eso entendamos de que él se autolimitó. Él, haciéndose hombre, se autolimitó. Se puso en la condición netamente humana. Amén. Mi hermano Pablo. Shalom, hermanos. Bueno, nada más para aportar un poquito más, acerca de la pregunta que hizo el hermano. Bueno, ya explicó usted también de la semilla. Y si realmente pudiera pensarse de la forma como el hermano piensa, y también podemos llevarlo, porque Dios todo lo puede hacer. Claro. Sin embargo, como usted lo acaba de decir, hay una regla que Dios puso. Por ejemplo, hablando de la mezcla de la semilla. Eso es hablando de semilla. Pero si llevamos, por ejemplo, decir o pensar que Dios puso la esperma en Miriam, entonces no sería un humano normal, sería un ser híbrido. Exacto. Y eso nos lleva a lo que pasó en Génesis 6. Exacto. Dios destruyó la humanidad por esa causa, porque la raza, bueno, en este caso, que los ángeles caídos se mezcló con la raza humana, y eso fue la perdición de esos, los vigilantes. Bueno, en aquel sí, claro, los vigilantes. Se le conocía también como los vigilantes, y eso es lo que nos lleva a pensar de que eso no puede. Pues yo sé que el Eterno puede hacer las cosas como Él quiere, ¿no? Pero son reglas que ya, una vez que Él ya estableció, Él mismo no las rompe. Entonces es una regla que debemos de llevar siempre en la mente, de que eso sí no puede ser posible. Amén. Como ahorita estaba tratando el hermano. Y sí es difícil a veces un poco pensar de esa manera, porque casi todos venimos en un contexto cristiano, y en el contexto cristiano más bueno, yo pienso que en lo unicitario piensan de esa manera, donde dice, oh, Dios cubrió a Miriam, ¿no? Y a través de eso vino al Mesías. También podemos ver como la historia, o sea, en esa época, no era normal que José y Miriam, sin haberse casado, estuvieran caminando, yendo a Egipto y haciendo tantas cosas, si la escritura que dicen que eran personas justas. Entonces, una persona justa no pudo haber transgredido ni la Torah, ni los, ¿cómo se llama? Los protocolos. Los protocolos que se llevaban en esa época. Lo que yo había investigado es que ellos sí se casaron. Entonces sí, es más creíble que José
Y es que es así. Si no se piensa así, entonces el Mesías no puede calificar tampoco como Mesías. Así Bueno, es. es mi Sí, mi aporte a lo que el hermano decía también. Y Amén. Le agradezco mucho lo que ha amén. aportado mi hermano. Y creo que lo que está diciendo mi hermano es correcto, como cuando él habla acerca de los ángeles, cuando él habla acerca de los vigilantes, los Ben Elohim que ven a las hijas de los hombres y se allegan a ellas, y hay una mezcla de semillas y les nacen gigantes, seres híbridos, los Nefilim. Entonces debemos tener mucho cuidado que la semilla que se emitió al momento de la concepción de Yeshua haya sido algo cósmico o haya sido algo celestial, es decir, como que de origen de otro lado. Porque a final de cuentas, ese esperma se convirtió en carne. Ojo lo que estoy diciendo. Ese esperma va evolucionando, embrión, feto, un bebé, una criatura, nace el bebé con órganos, sangre, ojos, órganos, piel, uñas, cabello, todo es cuerpo. El esperma se convirtió, es la parte física. Es la parte física. Por lo tanto, si alguien dice que fue emanado del Ruach ese esperma, entonces ahí ya estamos hablando de una carne diferente y no humana. Y esa sería la mezcla que estaría siendo alterada. Con todo respeto, lo digo para aquellos que todavía creen que es el Espíritu Santo emanando un espermatozoide. Meditemos en esto y el Eterno nos dé entendimiento. Creo que levantó la mano mi hermano Eduardo primero. Adelante, mi hermano Eduardo. Primeramente, creo que la relevancia de lo que el hermano Uziel está desarrollando en esta noche gira alrededor de la autenticidad de Yeshua como Mashiach. En la posición cristiana, por lo menos de la que yo provengo, de la que abandoné ya hace casi 2 años, la posición oficial era que Yeshua había sido concebido del Espíritu Santo, que José había adoptado, al final de cuentas, a Yeshua, y por ser adoptado heredaba los privilegios como descendiente de David. Sin embargo, en YouTube aparecen muchos judíos, o por lo menos que profesan, ¿verdad?, un judaísmo no creyente en Yeshua, se burlan del cristianismo y descartan a Yeshua como el Mashiach precisamente por ese punto, porque ellos dicen que el cristianismo abiertamente cae, digamos, en el error de negar que Yeshua es descendiente de David, y una de las características indiscutibles del Mashiach es que sea descendiente de David, porque a David fue quien se le prometió un reino que no tendría fin. Entonces esto es muy importante, no es solo como la postura del hermano Uziel, por decirlo así, ¿verdad? Hay varias posturas, no, la relevancia de esta postura, de defenderla o entenderla, es porque estamos defendiendo así la autenticidad. Son muchas características que el Mashiach ha de tener, y esas las cumple Yeshua al pie de la letra, pero que sea descendiente de David es una irrefutable, y no se puede llegar con medias ideas delante, digamos, del judaísmo y decir cosas de ese tipo. El otro punto, hermano Uziel, yo quería compartir ya como manera tal vez de pregunta. En la doctrina católica, incluso defendida por la doctrina reformada, está este asunto del pecado original. No sé si han escuchado un poco del pecado original. Adán peca, y porque Adán peca, todos pecan, ¿verdad? Todos, como dijo Shaul, ¿verdad? Como el pecado entró en el mundo por un hombre, así la muerte entró a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, un argumento de por qué el cristianismo dice por qué Yeshua no puede ser descendiente biológico de José, ellos dicen porque entonces estaría heredando la naturaleza pecaminosa. Por supuesto, el pecado original se puede entender como el Yetzer Hará. No porque cuando el niño nazca pecador. El Yetzer Hará. ¿Qué quiere decir el Yetzer Hará? La inclinación. La inclinación me lleva a ser tentado. Ahora, mi Yetzer Hará me dice, haz esto, haz aquello, y yo puedo ceder o no, ¿cierto o no?
¿Qué dice el Padre nuestro? No nos dejes caer en tentación. No nos dejes caer en tentación. Es decir, que vamos a ser tentados. No dice, evítanos las tentaciones o que no tengamos tentaciones. No dice eso la oración. La oración dice, no nos dejes caer, porque como humanos somos ¿qué? Tentados. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y somos atraídas a ciertas cosas. Yeshua dijo que fue tentado en todo. Dice la escritura, Yeshua fue tentado en todo, pero nunca conoció el pecado. ¿Por qué fue tentado en todo? Porque tenía justamente el Yetzer Hará y el Yetzer Hatov en su cuerpo humano. El Yetzer Hatov y el Yetzer Hará. Y él nos demostró a nosotros también, Ben Adam, hijos de hombres, nos demostró que es posible vencer al Yetzer Hará, a la inclinación al mal. Yeshua nos enseñó y nos demostró como ser humano vencer las tentaciones. Si no, pues claro, pues era Dios, pero en humanamente fue tentado en todo, mas nunca pecó. Demostrando que es posible vencer al Yetzer Hará. Vencer al Yetzer Hará. Entonces no sé si esto de alguna manera resuelva la pregunta a mi hermano Eduardo, que fue el que preguntó, que el origen. Sí. Muchas gracias, hermano. Amén, hermano. Mi hermana Mercedes, adelante. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Una alegría. Estoy hablando desde Argentina. Bendiciones, mi hermana. Voy a tratar de ser breve porque la verdad es que tiene muchísima lógica lo que el hermano Uziel estaba contando y explicando, y la verdad que nunca se me cruzaron estas preguntas por la cabeza, ¿no? No se me pasó de pensar esto de la genealogía y el origen de nuestro Señor. Entonces, pero a medida que el hermano iba explicando, a mí me venía a la mente el pasaje que todos tenemos aprendido, porque de tantos años en el cristianismo, ya cosas muy establecidas, quizás estructuras mentales que tenemos que empezar a derribar. Entonces, yo me acordé de Mateo 1:18, en donde dice, y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Es decir, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que estaba concebido. Idea, pero ahora escuchando esto, que el Espíritu Santo pudo haber tomado el esperma de José e introducirlo en el óvulo de María, la verdad que tiene sentido. Mi pregunta es, ¿dónde queda la divinidad? La divinidad de Yeshua. Claro que sí. En el movimiento de las raíces hebreas, hay dos posturas a veces. Hay hermanos que dicen, Yeshua no es Elohim, pero creen en él como Mashiach. Y entonces dicen, sí fue engendrado por Yosef y por el matrimonio de Yosef, y etcétera, etcétera. Y están sus argumentos de que Yosef sí es padre, pero padre biológico de Yeshua. Pero cuando le dan el crédito de que Yosef es padre biológico de Yeshua, inmediatamente dicen, entonces deja de ser Elohim. ¿Verdad? Y el que dice, Yeshua es Elohim, entonces como dice que Yeshua es Elohim, le quita la paternidad a Yosef. Lo que yo estoy mostrando es las dos partes, conciliar esas dos partes. Yeshua es hijo de Yosef y de Miriam biológicamente, pero no deja de ser Elohim. Es decir, existe, o sea, es Elohim, porque por él fueron creadas todas las cosas y en él subsisten. Ese es el comentario primero de por qué estamos conciliando esas dos cosas. ¿Sale? Mi hermana Maribel, adelante. Buenas noches desde Nesa, Estado de México. Mi duda es con respecto a los Nefilim. Si ellos son producto de la progresión entre ángeles y las hijas de Dios, entonces, ¿dónde queda su genética? También tienen una genética. Entonces tengo mi duda.
Son también hombres, son gigantes, no son como los hombres naturales, pero también tienen una genética. Sí, exactamente. La genética es híbrida, justamente lo que mencionábamos. Hay una genética en los ángeles, propia de los ángeles, que tenían prohibido justamente mezclarse con los hombres porque ellos son de otra genética, son de otra corporeidad. Por lo tanto, al nacerse, los néfilis tienen otra genética. Cuando ellos perecieron, dice la escritura que sus espíritus, de hecho creo también el libro de Enoc, sus espíritus quedaron aquí. Los espíritus de esos que murieron, como no fueron creados, no son de la tierra, porque no son descendientes de Adán, y no son del cielo, porque no son netamente ángeles, sino son seres híbridos, se quedaron en la tierra para recibir condenación, y el libro de Enoc le llama espíritus inmundos. Digamos que son espíritus inmundos que están vagando en la tierra, los espíritus de esos Nefilim. ¿De acuerdo? Ahora, ¿han habido constantemente mezclas? Sí, el diablo constantemente está metiendo mezclas. Sí, pero obviamente nos llevaría a otro tema, al tema de los Nefilim. ¿De acuerdo? Vamos a dedicar, si el Eterno así lo permite, una clase especial para hablar acerca de los Nefilim y las mezclas de genéticas, los cuales está prohibido por la Torah. Amén. Mi hermano Misael, adelante, mi hermano Misa. Bueno, otra de mis preguntas sería esta. Respecto a Yeshua, ¿no? Decimos que él nació biológicamente de José, de Miriam. Estamos diciendo, entonces, un hombre murió por nosotros, ¿no? ¿En qué momento podemos decir que un hombre puede pagar los pecados de todo el mundo? Tomando esa lógica o esa base, podemos decir, en Ezequiel nos dice claramente que el hijo no pagará por los padres por los pecados de los padres, ni los padres por los pecados de los hijos. Entonces, de cierta manera, entonces en mi lógica ya habría otra contradicción. Claro que sí. Entonces, si decimos que Yeshua en algún punto se convirtió en divino o entró la divinidad o como lo dice el apóstol Pablo, ¿no? En Colosenses, que en él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Entonces podemos decir que entonces un hombre natural, biológico, puede convertirse en algún punto en Elohim mediante el Ruach HaKodesh. No. Debo dejar claro que nunca yo dije que él nació humano y en algún punto se convirtió en Dios. O se convirtió en divino o de repente vino Dios y se le metió. No. Así no es el asunto. ¿De acuerdo? Él no se convirtió, es decir, nunca un ser humano se va a poder convertir en Dios, jamás. Ningún hombre, ningún ser humano, porque es pecador puede pagar por nosotros. La paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Elohim. Aquí la gran diferencia es esto. No estoy diciendo que Yeshua era un hombre y después se convirtió en Elohim. O fue exaltado como Elohim. No. Por eso vimos, a lo mejor mi hermano, no sé si estuviste en la clase pasada, pero y justamente traté de recapitular eso, porque estoy tratando de llevarlos a la preexistencia de Yeshua, de Mashiach. Ya les hablé de la preexistencia. Mashiach está desde los orígenes. ¿Qué dice Miqueas, capítulo 5, verso 2? Apúntenlo. Miqueas, capítulo 5, 2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será el Señor de Israel. Está refiriéndose a Mashiach. ¿De dónde iban a ser Mashiach? En Belén, siendo un pobladito muy pequeñito en Judá. Alégrate porque de ti saldrá el que va a ser el Adón de Israel, el Adonai de Israel. Y sus orígenes, sus principios, es desde el Olam, desde la eternidad. Ahí dice, desde la eternidad. El origen de Mashiach es desde la eternidad. Lo que yo estoy poniendo en la mesa, hermano Misa, es de que el cuerpo de Yeshua no era Dios y el que murió no era Dios. El cuerpo, el que estaba en él, por supuesto, y ahí lo voy a explicar. Ahora voy a explicarlo así. El momento de la concepción yo les estaba planteando espíritu, alma y cuerpo para que un ser humano sea un ser humano. ¿Dónde está la parte divina? En el cuerpo no puede ser. El cuerpo no puede ser. ¿Qué es lo que hace a Yeshua Elohim? El cuerpo
o lo que está dentro de ese cuerpo. No es de que vino Yeshua, creció así y de repente vino Dios, ¡ay! Se le metió y ya se convirtió en Dios, ¡ay! Se hizo Dios. No, desde el momento de la concepción. Desde el momento de la concepción, cuando tú y yo somos concebidos, 23 cromosomas de un lado y 23 cromosomas de otro lado se juntan. Un cromosoma Y determina mi sexo, que proviene de mi papá, y el cromosoma X se adhiere a ese cromosoma y se forma mi cuerpo. Genéticamente hablando, se establece mi constitución humana. En ese momento, ¿qué hace Akadosh Baruj Hu? Como una regla divina, Él nos da el aliento de vida. El aliento de vida de todos los hombres proviene de Él. Aliento, su ruach, su aliento de vida. Y cuando el aliento de vida es impulsado en nosotros, en ese pequeño embrión, o en ese que era espermatozoide, pero al introducirse al óvulo deja de ser esperma y se convierte en embrión, en ese momento se convierte en un ser viviente, en una nefesh, hay una alma, y hay un desarrollo de esa neshama, hay un desarrollo. Ahora, tu alma y mi alma es creada por Él. Somos fragmentos es decir, nosotros somos fragmentos de todo lo que Él hace. ¿Okay? Estamos fragmentados. Tú eres una parte, yo soy otra parte de toda la creación. Él no es un fragmento de la creación. Él, el Sarapanim, el Memra, el ángel de la palabra, ¿de acuerdo? El verbo. Él no es un fragmento, dijimos, es una emanación. Pues Él, mi alma es creada. Pues esa alma no fue creada, dijimos, sino fue emanada. Fue la que descendió y se autolimitó en todas las condiciones de un cuerpo humano dentro de un embrión. Por lo tanto, lo que me hace entender las escrituras es de que el alma de Yeshua es el Sarapanim, pero autolimitado porque él dice Filipenses 2, y ahora sí se los voy a compartir para que ustedes vayan comprendiendo todo eso. Vean, versículo 5. Este mismo sentir que hubo en Yeshua HaMashiach, el cual siendo en forma de Dios, es decir, Yeshua siendo la forma de Elohim. ¿Por qué la forma? ¿Dios tiene forma? ¿Elohim tiene forma? Ya dijimos que no. Él como Ein Sof no tiene forma. Es una luz infinita. ¿Cuál es lo que tiene forma? El Ben Elohim, la emanación de Elohim, la proyección de Elohim, el resplandor de la gloria de Elohim, sí tiene forma. Él siendo forma de Elohim, porque comparte justamente toda la esencia del Ein Sof y administra todos los poderes del Ein Sof. Todos los poderes que están en el Ein Sof, él se introdujo al Reshimó y desde ahí administra todos los poderes y omnisciencia, omnipresencia, todos los rasgos divinos los administra dentro del Reshimó. Él, siendo forma de Elohim, no estimó ser igual a Elohim como cosa de que aferrarse. En otras versiones dice, no tuvo por usurpación. ¿Qué significa usurpación? Es decir, tomar un lugar que no le corresponde. Tomar un lugar que no le corresponde. Por ejemplo, si yo digo, yo soy Eduardo, perdón, estoy usurpando. Y me presento a un lugar a cobrar un dinero que le mandaron a él y yo me presento, yo soy Eduardo, ¿qué estoy haciendo? Usurpando. Yo no soy. Cuando dice Yeshua no tuvo por usurpación ser igual a Dios, es decir, que él no estaba usurpando un lugar que no le corresponde, porque él era. Así que todas las citas que nos hablan de que él era Dios, no estaba usurpando un lugar. Él es Elohim. Él es el resplandor de la gloria de Elohim, una emanación de Elohim. ¿De acuerdo? Como cosa de que aferrarse, ¿qué quiere decir cosa de que aferrarse? Él está en su trono de gloria, él está en ese carro de fuego, en esos que los cuatro seres vivientes le están sosteniendo y de repente él dice, aquí no me voy a aferrar a esta posición. Él se puso, ¿para qué bajo? ¿Para qué desciendo? No se aferró a esa posición de gloria. No se aferró a esa posición de gloria, sino que tuvo compasión de nosotros. ¿Y qué dice? Se despojó de sí mismo, se despojó de todo esto, de toda la gloria, de toda la habitación celestial donde está colocado su trono. Él se despojó de eso. Se despojó de sí mismo. ¿Qué quiere decir de sí mismo? De esa gloria que en él había, tomando forma, cambió de forma de Dios y luego forma de siervo. ¿Qué es un siervo? Es decir, alguien que obedece. Entonces él se autolimitó, pasó y demostró que se puede ser obediente. Siendo forma de Dios, pasó a ser forma de
siervo. ¿Se dan cuenta? Forma, forma. ¿Ok? ¿En qué forma? Aquí, ¿qué es lo que determina la forma? El cuerpo. Aquí hay cuerpo celestial, claro. Un cuerpo angelical, claro. Un ser de luz. Aquí ya no tiene esa forma. ¿Qué forma asumió? Esta. Hecho semejante a los hombres. Hecho semejante a los hombres. Entonces, ¿se dan cuenta? Él siendo el Sarapanim, el Memra, la palabra, el ángel, el que creó todas las cosas desde el inicio, desde el principio, siendo forma de Elohim, teniendo forma, siendo la imagen del Dios invisible, ¿ahora qué hace? Se hace semejante a los hombres. Semejante a los hombres. ¿Qué dice Hebreos, capítulo 10, verso 5? Aquí lo tengo para que ustedes lo lean. Hebreos 10, 5. La semana antepasada leímos todo Hebreos del 1 hasta el 5, ¿no? O sea que ya entendimos el contexto. Ahora dice, por lo cual entrando al mundo, dice, entrando al mundo. ¿Quién entrando al mundo? ¿Quién está entrando al mundo? El que estaba en forma de Elohim, el Sarapanim, el verbo de Elohim. Cuando se introduce al mundo, dice, sacrificio o ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Aquí está hablando acerca de la preparación del cuerpo. El keli, en hebreo, a los recipientes se les llama keli. Keli. O a veces kli, porque la E es bastante tímida, ¿ok? ¿Ok? Keli. ¿Qué quiere decir keli? El recipiente. Se le preparó un cuerpo. ¿Dónde se le preparó un cuerpo? En el vientre de María. Entonces, el alma que estaba allá arriba, creándolo todo y creó todas las cosas, y el que le dicen santo, 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 y el que está sentado en el trono, él se despojó de sí mismo, bajó y se metió en ese cuerpo, desde el embrión. Cuando el Salmo 139 dice, mi embrión vieron tus ojos y fue entretejido entre las profundidades. No está hablando solamente de un ser humano, es un salmo profético de la concepción de Mashiach, que el alma de Yeshua, el alma del Sarapanim, el ser divino, el ser de luz que fue emanado del Ein Sof, se introdujo al embrión, se autolimitó. Él mismo se colocó todas las limitaciones y condiciones de un cuerpo humano. Por eso que cuando nació, él era un bebé. Permítanme, ustedes a lo mejor se van a reír aquí de lo que yo voy a hacer, nunca lo hago en público. Solamente cuando le explico a mis hijos las parashot, y ahí hago todos mis ademanes y mi mímica. Pero ¿saben una cosa? Cuando Yeshua estaba bebé, estaba así bebecito, ¿ok? Y le tenían que dar de pecho, le tenían que amamantar. Y él era amamantado. Y él comía, él lloraba, hacía sus necesidades. Él no decía en su mente, yo soy Dios. Y se descuidaba su mamá y su papá estaban haciendo otra cosa, y él se levantaba y entonces, pero ahorita no me están mirando, yo soy Dios, el bebecito. Ya lo miran, ¿no? Viene su mamá, viene mi mamá. Gugutata, bebé, no era así. Claro que no. No es de que, yo soy Dios, yo soy el niño Dios, como dicen en el catolicismo, el niño Dios. ¿No? El alma se sometió incluso al desarrollo de un humano. Tu alma y mi alma van creciendo. Por eso es importante que cuando nosotros vemos la perspectiva hebrea, nosotros vamos a ver el lenguaje, cómo es que la Neshama tiene un progreso. Nefesh, y luego llega a la Neshama, y hay un progreso del alma. Yeshua, el ser divino, teniendo todo el poder, toda la administración de todos los poderes del Ein Sof, él se autolimitó metiéndose en un cuerpo humano y permitiendo tener ese mismo crecimiento. Entonces él iba creciendo, pero por supuesto, al ser el alma emanada, crecía, dice, y el niño crecía y se llenaba de sabiduría. Él tenía que aprender y fue instruido igual en la Torah y fue llevado al templo igual. Lo mismo, todo lo mismo, la educación de sus padres. Por supuesto que él en un momento dado supo quién era él y cuál fue su misión. Él supo quién era y cuál era su misión.
Y dijo, el Ruach de Adonai está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a los abatidos, darle libertad a los que están cautivos, a los que están presos de espíritu, para anunciar el año agradable de Elohim. Él confiesa ahí quién es, para qué fue enviado. ¿Sí, de acuerdo? Pero él iba creciendo, su alma iba creciendo y desarrollándose hasta que él sabía y podía controlar todas las cosas. Incluso le dijo a Pedro, a Shimón Kefá, le dijo, ¿no sabes tú que yo puedo mandar legiones de ángel a defenderme? Tenía toda la autoridad en los cielos, en los Shamaim, porque allá en los Shamaim lo conocían, sabían quién era, y todos estaban expectantes de lo que hacía Yeshua. Todos en los Shamaim estaban expectantes de todo lo que hacía Yeshua. Y cuando Kefa quiso defender a Yeshua y le cortó la oreja al centurión, en ese momento dijo, cálmate, Pedro, porque el que mata hierro, a hierro muere. Yo tengo el poder de mandar legiones y a defenderme. Yo lo puedo hacer. Pero ¿qué nos está diciendo? Vine a autolimitarme. Vine a meterme en la condición de hombre. La naturaleza divina de Yeshua se deja ver en todos los momentos. No es de que alcanzó gloria después. Claro que no. Ahora, él en todo momento como ser humano pidió de comer. ¿Tienen algo de comer? Pero como Elohim en la parte divina multiplicó los 5 panes y 2 peces y dio de comer a la multitud. En su parte humana, él tenía que subirse, le dijo a los pescadores, ¿me prestan esa barca? Ok, se la prestaron, se subió y desde allí en la orilla de la mar empezó a predicar. Pero como Elohim, como teniendo todos los atributos y el poder para gobernar todos los elementos de esta tierra, caminaba sobre las aguas. Caminaba sobre las aguas. Cuando tenía que recostarse, tenía que dormir como cualquier otro ser humano. O sea, estaba condicionado él en todo su cuerpo. Él quiso someterse y sentir toda la condición de un siervo. Se hizo semejante a los hombres. Pero ya vimos cómo se hizo. No, el cuerpo de Yeshua no es Elohim. Ahora vamos a entender qué pasó con ese cuerpo. El cuerpo es un keli, un recipiente, un tabernáculo. He aquí el tabernáculo de Elohim con los hombres. El cuerpo fue un keli, con todas las condiciones humanas, con tentaciones, mas nunca pecó. Con sueño y necesidades fisiológicas, por supuesto. Pero también tenía todo el control de los elementos de la tierra, de tal manera que le dijo a los vientos, cálmense. Y los vientos le obedecieron. Él teniendo necesidad, él estaba durmiendo en la barca, de hecho, porque tenía sueño. Como ser humano, podía dormir. Pero como Elohim, en su interior, podía declarar a los vientos, cálmense. Entonces no es cualquier hombre, porque tu alma y mi alma fue creada por él. Mi alma es un fragmento de la creación. Su alma no es un fragmento de la creación. El alma de Yeshua es una emanación de la Ein Sof. Es el resplandor de su gloria. Ahora, apunten los textos que nos hablan de la preexistencia. A lo mejor no nos va a dar tiempo de leerlos todos, pero por favor, ya les di el de Miqueas, que es el primero. Mateo 22, 41 al 46. Como carne, él tenía que ser hijo de David. Le preguntaron los fariseos, Yeshua le preguntó a los fariseos, ¿de quién tiene que ser hijo el Mashiach? Y dijeron, hijo de David. Ah, correcto. Respondieron bien, el Mashiach tiene que ser hijo de David, según la carne, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué en el Salmo 110 dice Yeshua, dice Adonai, dice David, le dijo Adonai a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a los enemigos debajo de tus pies? ¿Por qué dice el Señor a mi Señor? Y todos se quedaron, ¿por qué si el Mashiach es hijo de David, por qué ella aparece como el Señor de David? Porque en el cuerpo de Yeshua es, según la carne, es descendiente de David, será de David, es esperma de David, pero, en el interior, su alma, en el alma de Yeshua, es Señor de David. ¿Se dan cuenta? Ahí están las dos naturalezas. La naturaleza humana, 100% hijo de David y 100% hijo de Yosef,
él era señor de David desde un inicio. Él era el señor de David. Es hijo de David y señor de David. ¿Qué es hijo de David? El cuerpo. ¿Qué es el señor de David? El alma de Yeshua. Como el Sarapanim, como el Membra, etc. ¿Sale? Ese es el texto que les acabo de proporcionar. Juan 3:13, lo pueden apuntar por favor. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Nadie subió al cielo. Nadie ha subido al cielo. De los hombres nadie ha subido al cielo, sino solamente aquel que descendió del cielo. ¿Quién es el que descendió? Yeshua, el Hijo del Hombre. Ahí está, Hijo del Hombre. Cuando descendió, ¿cómo descendió? Como Hijo de Hombre. ¿Sale? Preexistencia. Juan 8:51 al 58, Juan 16:28 al 30. Se va a repetir la clase y ustedes van a anotar la cita, ¿sale? Voy a avanzar rápido. El que ya les di, Filipenses 2:5, Primera de Pedro 1:19 al 21, Juan 16:28 al 30. Y con esto concluimos. ¿Quién le quiere dar lectura? No, para que no hasta el 30. 28 al 29, nada más 2 versículos. Dice, salí del Padre, salí del Abba, y he venido al mundo. Otra vez dejó el mundo y voy al Abba. Dícele sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente, y ningún proverbio dices. Dice Yeshua, salí del Padre. Ya tenemos la gráfica. ¿Cómo es que salió del Padre? ¿Qué está hablando? ¿Salí del Padre de su cuerpo? ¿El cuerpo salió del Padre? ¿O qué es lo que salió del Abba? Cuando ya nosotros tenemos la ilustración de Ein Sof y la primera sefirá, la primera emanación de Ein Sof introduciéndose al Reshimó, nos damos cuenta que era el Membra, el verbo, la palabra de Elohim. Salí del Padre y regreso al Padre. Ahí está la parte divina de Yeshua. Ahí está. ¿Qué es lo que hace una Coca-Cola? Que sea Coca-Cola. ¿Qué es lo que hace a una Coca-Cola para que sea una Coca-Cola? Tenemos un envase de coca. ¿Qué es lo que hace que ese envase de coca sea coca? ¿La etiqueta o lo que está en el interior de ese envase? Perdón el ejemplo, ¿no? A lo mejor porque ya tengo sed. Pero es el interior del envase. Si yo tengo el envase y le pongo jugo de limón, jugo de naranja, no es Coca-Cola, solamente tiene la etiqueta. El envase es el keli. El keli, en hebreo, el keli. Lo que hace a ese envase ser Coca-Cola, o mejor dicho, a lo que voy a tomar, es lo que está en el interior. ¿Qué es lo que hace a Yeshua divino? Por eso ese texto que decía mi hermano, en él habita, en Colosenses, en él habita la plenitud de la deidad corporalmente. Lo que el cuerpo pudo recibir de Elohim, eso es lo que recibió de Elohim. Cuando dice la plenitud, no quiere decir que todo lo Ein Sof en un cuerpo humano. Es imposible que todo lo Ein Sof radique en el cuerpo humano, en un cuerpo. No puede ser, en ningún Keli. Nada le puede sostener. Dice que aún los cielos de los cielos no le pueden contener. Nada le puede contener al Ein Sof, a Elohim. Nada. Entonces, un cuerpo humano, ¿tú crees que podría recibir todo el Ein Sof? No, toda la plenitud está mal traducido. Cuando dice toda la plenitud de Elohim, piensan que todo el Ein Sof ahí adentro. No. Cuando dice plenitud corporalmente, lo que el cuerpo limita, toda esta plenitud, ahí estaba depositado la presencia de Elohim. La sefirá de Elohim, la primera emanación de Elohim. ¿Correcto? ¿Estamos claros allí? Ahora, para responder un poquito también la pregunta de mi hermano Misa, que decía, ¿entonces un hombre murió por nosotros? No cualquier hombre. Se hizo hombre, ocupó un cuerpo humano para que hubiera derramamiento de sangre. De otra manera no puede haber derramamiento de sangre. ¿Sí? Lo que nos purifica fue su sangre, porque sin sangre no hay remisión de pecados. Entonces la sangre de Yeshua fue la que nos quitó y nos eliminó el pecado. Por eso es que también él tuvo en sus planes ocupar
un cuerpo de hombre, un keli, un recipiente, un tabernáculo. La próxima semana vamos a ver ese misterio de la resurrección. ¿Sale? ¿Hasta aquí quedamos claros, hermanos? ¿Perfectos? Amén. Perfecto. Gracias. Amén, hermanos. Vamos a darle gracias al Eterno porque el Eterno nos está abriendo nuestro entendimiento y nuestros corazones. Abba, te damos muchas gracias por esta reunión y te doy gracias por mis hermanos que permanecieron. Yo sé que fue una clase bastante extenuante hasta para mí. Yo sé que en este momento, Abba, tú nos vas a dar fuerzas y nos vas a dar entendimiento. Yo te supliqué cuando empezábamos esta reunión que nos dieras entendimiento porque son cosas difíciles de entender. Yo no llegué a esta comprensión de la noche a la mañana o en una clase o en un seminario de un día, no, de una hora tampoco. Fueron tiempo de meditar, de estudiar, de ir un pasaje a otro, de estudiar y meditar. Por eso, Abba, yo te pido en esta hora que a mis hermanos también les abras el entendimiento para poder comprender toda esta revelación. Yo sé que es complicado, yo sé que es difícil, pero si aún nuestro entendimiento no lo capta, no lo entiende, tú sabes por qué es así. Tú sabes por qué no lo quieres revelar todavía. Abba, te lo pido en el nombre de Yeshua. Gracias, Abba, por esta bendición. En el nombre de Yeshua, amén y amén. Shalom, Amén. hermanos. Amén. Muchas bendiciones. Shalom, shalom a todos. Muchas gracias. Shalom, feliz noche. Amén, amén. Shalom, shalom. Shalom a todos. A Shalom. todos, a todos. Shalom. Un gusto contemplarles. Amén, amén.